todas y a todos los presentes. En este módulo nos va a presentar una exposición el profesor Sergio Salinas, que es doctor en Derecho y es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza. Su ponencia es sobre seguridad hídrica y los aportes desde el derecho internacional. Muy buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Se te escucha muy bien, Sergio. Perfecto. La distancia no afecta entonces, No, no. afortunadamente. Muchas gracias por estar aquí en nombre del comité organizador de las jornadas, de las cuartas jornadas de régimen jurídico de las aguas. Te damos una cordial bienvenida y bueno, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en un invierno un tanto extraño en esta parte del mundo, un invierno en el que no bajamos de 25 grados, parece que nunca, espero que en algún momento bajemos. Ah, pero muy Pero, bien, muy bien. bueno, se ha estado hablando antes del cambio climático, que creo que esto es revelador. Sí, Esto sí, empieza a ser preocupante. ¿Mm? sí, sí, sí. No- Bueno, no- Sergio, te doy aquí el espacio, tienes una hora de acuerdo. para poder, sí, bueno, y con comentarios nuestros te vamos a ir haciendo preguntas acerca de tu exposición. ¿Bien? De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues voy a ello. He venido siguiendo, bueno, primero quiero empezar por dar las gracias a la Universidad de Chile y permítanme o permitidme que sea lo personalice en la figura de Tatiana, a la que conozco desde hace tiempo y con la que he tenido la suerte de trabajar ya en varias ocasiones y dentro de poco nos veremos en esta ciudad, en España. La invitación por estar aquí. Este tema nos ha estado ocupando en el grupo de investigación en el que yo me integro los últimos 3 años en el marco de un proyecto específico del Ministerio de Ciencia e Innovación español. Y bueno, espero que hayamos sido capaces, aunque sea de extraer alguna consecuencia positiva desde el punto de vista de la respuesta que desde el derecho hay que dar a uno de los grandes paradigmas del derecho de aguas, o quizá el último de los paradigmas del derecho de aguas en consolidarse. El grupo de investigación en el que me integro es un grupo multidisciplinar con profesores de varias disciplinas dirigidos por el profesor Antonio Enviz y a mí me corresponde la dimensión internacional en mi condición de profesor de Derecho Internacional y de la Unión Europea. Y es esa de la que voy a hablar y no es porque yo lo diga, ¿verdad? Sería un poco vender el producto, pero esa dimensión internacional, como van a ver o como vais a ver, permitidme el tutearos, pues se resulta esencial. La trascendencia que tienen las aguas compartidas por varios estados en la posibilidad del acceso al recurso hídrico, pues hace que por diversos factores, o como diré más tarde, la seguridad hídrica o es seguridad a nivel internacional o no será seguridad. Tan solo en muy contadas ocasiones. Yo he estado siguiendo la jornada prácticamente desde el principio, en la medida en que mis clases aquí me lo permitían, bueno, me ha parecido interesantísimo y seguro de que de aquí al final será tanto o más. Y se han estado lanzando algunas de las ideas, o se han estado presentando aproximaciones a algunas de las ideas que yo voy a defender aquí, manejando cambio climático, incluso una definición o no sé si intento, sino una propuesta de definición de seguridad hídrica. Bueno, yo voy a manejar todo eso en una coctelera muy particular desde la perspectiva del derecho internacional para ver, como vais a ver, interpreto que alguien me pasa la presentación. Sí. Bueno, pues si no le importa, por favor, la página siguiente, la primera. Ay, Eso es, un esquema que pretendo dar a esta presentación y que quiero explicarlo para que sirva a modo de guía de lo que aquí vamos a ir hablando. Como decía, se ha hablado de la definición de seguridad hídrica. Bueno, en realidad no hay ninguna definición de seguridad hídrica a nivel jurídico internacional. Se hablaba de la ley de cambio climático chilena, también la ley de transición de cambio climático española, no tanto una definición, sino una mera mención de lo que es seguridad hídrica, pero a nivel internacional en textos de derecho positivo no hay ninguna. Y yo no voy a pretender compensar el déficit del derecho internacional, ni mucho menos, sino que lo que voy a hacer va a ser intentar acercarme más que definir, acercarme al contenido del concepto de seguridad hídrica desde la perspectiva de la identificación de los elementos fundamentales que lo componen para aplicarlo en la segunda parte a la respuesta que desde el derecho de aguas a nivel internacional se puede dar a esa exigencia de la seguridad hídrica. Por eso hay una primera parte de la exposición en donde en esa caracterización de la seguridad hídrica
yo lo enfocaré desde las dos perspectivas que a mí me parecen fundamentales, que son el punto primero, que es un concepto que identificaremos como poliédrico, es decir, con diferentes caras y por lo tanto con diferentes aproximaciones, y una segunda característica que es un concepto evolutivo, es decir, es que es un concepto que ha ido cambiando con el tiempo, como ha ido cambiando el propio enfoque del derecho de aguas. En una de las exposiciones anteriores se hablaba de la directiva marco. La directiva marco de aguas es el concepto más claro en cuanto a la evolución del acercamiento al recurso hídrico desde el punto de vista del derecho. En la directiva marco de aguas, en realidad, más que una norma hídrica, es una norma ambiental que intenta garantizar el buen estado ecológico de esas aguas. Una vez más o menos identificados los elementos fundamentales del concepto de seguridad hídrica a los efectos que aquí nos interesan, lo que haremos será una aproximación al derecho internacional de aguas que yo, como veréis en el esquema, he identificado como una perspectiva macro en primer lugar y una perspectiva micro en segundo, es decir, una perspectiva desde arriba que intenta hacer referencia a los rasgos peculiares del derecho internacional de aguas y las ventajas y límites que eso conlleva desde la perspectiva de la seguridad hídrica, y en segundo lugar una perspectiva micro, una perspectiva que se centrará en las herramientas que ya están disponibles en el derecho internacional de aguas para responder a esa exigencia de la seguridad hídrica. Claro, respecto de esta última, es obvio que como tenemos un tiempo razonable, o más que razonable, suficiente como para colmar la paciencia de todos los participantes, yo solo he elegido un par de instrumentos, no voy a pretender tampoco mucho más. Alguno ya ha sido mencionado aquí. Hablaré del principio de cuenca, de unidad de cuenca, de gestión por cuencas, para exponer, digamos, esas ventajas e inconvenientes, y luego de los mecanismos de flexibilidad que el derecho internacional de aguas contempla para hacer frente a supuestos en donde la seguridad hídrica se ve amenazada como consecuencia de la variabilidad del recurso, inundaciones y sobre todo sequías. Ese es el esquema fundamental. Espero responder a las expectativas de lo que se planteaba aquí para mi intervención y voy a ello. Entonces, si por favor pasáis a la presentación número 3. Y como decía, empiezo por un intento, repito, no tanto de definición en sentido estricto, de lo que los profesores de universidad estamos acostumbrados a intentar, sino de identificación no tan pretenciosa de elementos básicos que nos sirvan para ver a qué tenemos que dar respuesta. Y bueno, decía que el concepto de seguridad hídrica es uno de los, quizá el último gran concepto, el último gran paradigma, el paradigma emergente, porque se está terminando de consolidar, de la gestión del agua a nivel interno e internacional, que viene a alinearse, viene a ponerse en fila, digamos, con otros paradigmas que han ido surgiendo con anterioridad, y yo mencionaba uno de los últimos, que es el de la gestión integrada de los recursos hídricos, que en realidad no hay una sustitución de un paradigma por otro, sino que es incluso una relación de complementariedad desde el momento en el que parece que la gestión integrada de los recursos hídricos es un paradigma de naturaleza procedimental, nos dice cómo tenemos que gestionar el recurso, mientras que la seguridad hídrica es un paradigma en términos objetivos o de objetivo o de resultado final, de manera que casi podríamos identificar la gestión integrada de los recursos hídricos como el camino a seguir para garantizar la seguridad hídrica. Y decía, bueno, dos rasgos principales para intentar concretar, para intentar precisar el contenido del concepto de seguridad hídrica, porque, como decía, no hay una definición jurídica de alcance general a nivel de derecho internacional, y eso al jurista le puede generar una cierta inseguridad. Bueno, pues para no intentar compensar eso, simplemente vamos a centrarnos en la seguridad hídrica como decía antes, concepto poliédrico por una parte y evolutivo por la otra. Concepto poliédrico que hace referencia, como decía, que es un concepto con diferentes caras y frente al cual se pueden hacer diferentes aproximaciones. El concepto de seguridad hídrica en realidad es un desarrollo que se inscribe en el marco de un proceso más amplio de ampliación del concepto tradicional de seguridad que al menos existía en el plano internacional. La seguridad, tal y como era definida o enfocada tradicionalmente en el derecho internacional, era la posibilidad o la capacidad de un ente, principalmente un Estado, de defenderse de las amenazas externas frente a su seguridad, su independencia, etcétera, principalmente de carácter militar. Eso sigue existiendo, desgraciadamente a día de hoy, incluso con plena actualidad, al menos en esta parte del mundo, pero es cierto que el concepto de seguridad ha ido evolucionando, ha ido añadiendo nuevas capas y se han ido incorporando nuevas dimensiones de ese concepto de seguridad para hacer frente a otras amenazas
que no son las puramente, digamos, militares. Y han ido amenazas de todo tipo y han ido surgiendo, pues, digamos, dimensiones de la seguridad con otros apellidos. Seguridad ambiental, seguridad alimentaria y seguridad hídrica. Es decir, la seguridad hídrica sería una más de esas facetas posteriores surgidas de la evolución del concepto de seguridad, pero debe reconocerse que no una cualquiera. Si todas son importantes, seguridad ambiental o seguridad alimentaria, etcétera, la seguridad hídrica es tan importante o más, habida cuenta de que el agua es un recurso necesario, al menos con más urgencia que los propios alimentos. Una persona tiene más posibilidades de morir por falta de ingesta de recurso hídrico, o lo va a hacer más rápidamente que como consecuencia de la desnutrición. Es decir, es un concepto que ha ido surgiendo con posterioridad, pero respecto del cual no ha habido una definición concreta, y eso lleva a que, como decía, haya distintas aproximaciones. Yo he hecho una especie de síntesis. En lugar de intentar cansar con diferentes matices, creo que hay una suma divisio, digamos. Hay una gran división con dos maneras de enfocar, dos maneras interrelacionadas, como se verá, pero dos maneras de enfocar el concepto de seguridad hídrica. Una desde una perspectiva que ahí aparece como securitaria y otra desde una perspectiva de la gestión del recurso, que en realidad dan lugar, y ahora entro en una definición sintética de cada una de ellas, dan lugar a aproximaciones totalmente contrarias, porque frente a la aproximación defensiva o competitiva de la primera, encontraremos una aproximación cooperativa desde la segunda. Es decir, la defensa, la perspectiva securitaria haría referencia a que los estados adquieren, estamos en el plano internacional, recuerdo, alcanzan la satisfacción de la seguridad hídrica al garantizarse el acceso a un recurso compartido que, por lo tanto, cuyo acceso están mermando o reduciendo a otros estados con los que compartían ese recurso. Desde la perspectiva de la gestión, como decía, el enfoque es distinto. En lugar de entrar en competencia, en concurrencia por ese acceso al recurso, en lugar de un acceso de suma cero, lo que hacen es intentar cooperar, compatibilizar intereses y llevar a cabo una administración común de ese recurso compartido que intente garantizar, en la medida de lo posible, la satisfacción de los intereses de todos ellos, al menos los intereses vitales. Como decía, en realidad son dos aproximaciones distintas, pero que están íntimamente relacionadas, porque, como aparece en la presentación, lo cierto es que el avance en la segunda va a permitir la garantía de la primera. Es decir, en la medida en que seamos capaces de garantizar una gestión compartida, una cooperación en la gestión del recurso hídrico transfronterizo, vamos a estar reduciendo las posibilidades de que esa competencia entre los estados por el acceso al recurso, que pierde su razón de ser porque este ya ha sido garantizado a través de la cooperación, va a reducir uno de los riesgos fundamentales que hay en el plano internacional, que es el riesgo de conflicto resultante de esa competencia. Es decir, el agua se puede convertir en un factor el agua compartida, el agua transfronteriza, en un factor de riesgo en cuanto al acceso por ese recurso compartido, o por el contrario, en un elemento de cooperación, en un incentivo para una gestión cada vez más eficiente y adecuada de esas aguas, que por lo tanto va a reducir las posibilidades de las famosas guerras del agua, que suele ser un elemento común en cuanto se hace referencia al uso de las aguas transfronterizas. Es decir, esa sería la aproximación como concepto poliédrico. Serían fundamentalmente esas dos caras. Nosotros lo que vamos a hacer, obviamente, no haría falta decirlo, pero lo digo por si acaso, es que vamos a enfocar esa aproximación a la seguridad hídrica desde la perspectiva de la gestión. Pasamos a la siguiente presentación. Bueno, y decía, concepto poliédrico y evolutivo, porque lo cierto es que no solo tiene diferentes aproximaciones, sino que esas aproximaciones han ido modificando su peso, su importancia con el paso de los años, con la propia evolución del derecho internacional y del derecho internacional ambiental y del derecho internacional de aguas. Es tradicionalmente la seguridad hídrica en esas aguas compartidas se traducía, como decía anteriormente, en la garantía de la asignación adecuada de recursos suficiente para todos los estados.
Y los tratados tradicionales de aguas compartidas, el elemento fundamental, más allá de la consideración como elementos de delimitación transfronteriza, etcétera, o sea, como fijación de fronteras, los tratados lo que hacían era intentar establecer mecanismos que garantizasen una adecuada asignación del recurso entre todos los estados concernidos, en principio por esos ríos compartidos y más tarde, a eso llegaré un poco más tarde, por esas cuencas hidrográficas internacionales. Pero el derecho internacional de aguas, como el propio derecho internacional, ha ido adquiriendo una condición digamos, de ecologización cada vez más importante. A lo que me refería anteriormente cuando mencionaba la Directiva Marco de Aguas, ahora la seguridad hídrica no se limita ni muchísimo menos a la mera asignación, sino que va mucho más allá. Sigue teniendo en cuenta la mera asignación. Obviamente no puedo olvidar que el agua es un recurso vital para el ser humano, vital para la subsistencia y vital para el desarrollo económico, sin duda ninguna, y eso lleva a la necesidad de garantizar esa asignación, pero además tiene incluso una dimensión relativa a la protección del agua. La seguridad se centra incluso en el propio recurso, garantizando, como aparece en la presentación, una calidad adecuada del mismo, incluso más allá del consumo del recurso por el propio ser humano, es decir, la garantía de un buen estado ambiental de las aguas como consecuencia de la repercusión positiva que eso tiene en el mantenimiento de los ecosistemas, etcétera, etcétera. E incluso, como ven en el texto, la seguridad hídrica, implica una dimensión de protección de las personas, pero ya no frente a los riesgos de la carencia de agua, sino frente a los riesgos derivados del propio recurso en sí, de los fenómenos hidrológicos extremos, no solo las sequías, sino también las inundaciones. Es decir, un concepto evolutivo que ha ido añadiendo elementos y capas y aspectos a tener en consideración y que, como decía antes, carece de definiciones jurídicas de alcance general. Es decir, no hay ningún gran tratado internacional, ni grande ni pequeño, no hay ningún tratado internacional de cierta relevancia que contenga una definición de lo que se entiende por seguridad hídrica. Sí que tenemos definiciones, tenemos definiciones de carácter doctrinal, claro, tenemos definiciones de especialistas del derecho internacional de aguas que han estado planteando qué es lo que se debe entender por la seguridad hídrica y tenemos definiciones muy coincidentes con las anteriores de carácter institucional. Es decir, son varios los organismos internacionales que se han lanzado a una especie de definición de lo que debe entenderse por seguridad hídrica. Yo he citado aquí uno que tiene como timbre de gloria fundamental, que es uno de los primeros. En ese Foro Mundial del Agua, en el segundo Foro Mundial del Agua en La Haya, en Países Bajos, en el año 2000, se hace una definición, se recoge una definición de seguridad hídrica que me van a permitir que lea, es muy corta, en donde se enumera qué es lo que se entiende incluido en ese ámbito. Y ese concepto esa definición de seguridad hídrica incluía la protección del agua y los ecosistemas, la promoción del desarrollo sostenible y la estabilidad política y la garantía de cada persona de acceder a agua potable en cantidad suficiente a un costo asequible para llevar una vida saludable y productiva, añadiendo la protección de la población vulnerable frente a los riesgos derivados del agua. Es decir, un ámbito, una definición muy amplia, muy genérica. Este rasgo de las definiciones genéricas es compartido. Prácticamente todas las definiciones lo que hacen es amontonar de manera más o menos ordenada todas aquellas cuestiones que entendemos que deben incluirse en esa idea de qué es lo que tenemos que tener en cuenta para tener la seguridad del acceso adecuado al recurso hídrico. La verdad es que de todas esas definiciones, y para evitar tener que hacer un listado, y además no he querido ni siquiera ponerlas porque no creo que sea útil, sí que hay varios elementos comunes. Y en concreto el principal, como decía, mi objetivo para una definición de seguridad hídrica era identificar los elementos, los planos en los que habría que actuar, es ese famoso test de las 4 AES. Claro, 4 AES si tenemos en cuenta la definición en inglés, que suele ser la de la doctrina que más se ha ocupado, o al menos cuantitativamente más se ha ocupado de esta cuestión: Access, Availability, Adaptability y Ambit. Es decir, esos planos en los que tenemos que actuar son el acceso al recurso, la disponibilidad del mismo, no solo el acceso, sino la disponibilidad en cantidad y calidad adecuadas, la flexibilidad, es decir, sistemas que garanticen que tenemos el acceso seguro frente a variaciones del recurso hídrico, y por último, una de carácter más genérico, más estructural, que se refiere al ámbito que tenemos que tener en consideración para llevar a cabo una gestión de las aguas compartidas
lo suficientemente racional para que nos garantice esa seguridad hídrica. Es decir, después de todo esto, concepto poliédrico, evolutivo, con definición y con amontonamiento, digamos, de cuestiones a tener en cuenta, llegamos a que estas 4 son las dimensiones, las cuestiones a las que tenemos que dar respuesta desde el derecho para garantizar la seguridad hídrica. Y a las que tenemos que dar respuesta desde el derecho y por lo que a mí preocupa y ocupa lógicamente desde el derecho internacional de aguas, que por otra parte, como decía, tiene una relevancia especial por razones que voy a ver a continuación. Por eso, y antes de pasar a la siguiente pantalla, por eso los instrumentos del derecho internacional elegidos al final, esa gestión por cuencas y esa variabilidad del recurso, como modelos, ante la imposibilidad de enfocarlos o de tratarlos todos, como modelos de ese enfoque micro, son instrumentos que creo que dan respuesta a uno o varios de estos planos de acción para garantizar, para garantizar la seguridad hídrica. Por favor, la siguiente pantalla. Bien, y decía, el derecho tiene un peso significativo, obviamente, el derecho como instrumento social que ordene, que garantice una gestión ordenada que a su vez haga posible la seguridad hídrica, y el derecho internacional de aguas especialmente. ¿Y por qué? Pues por 2 razones interconectadas. Interconectadas, no separadas ni mucho menos. En primer lugar, por el peso que las aguas compartidas por varios estados tienen en el total del recurso disponible. Uno de los últimos datos que a mí me pareció fiable venía de UNESCO por fijar cuantitativamente este peso, era que las aguas compartidas por varios estados suponen más de un 60% del recurso hídrico disponible en el planeta para consumo humano. Es decir, es muy importante la gestión de ese recurso y además es un recurso en donde que presenta un factor distintivo que no hay en los recursos que se plantean en el plano interno, o al menos no en la misma medida, que es el factor de la conflictividad. Conflictividad que resulta de que entra en juego un concepto que voy a mencionar en varias ocasiones, que es el concepto de soberanía. La soberanía, que es el pilar fundamental y al mismo tiempo el gran obstáculo en el plano del desarrollo del derecho internacional, no solo de aguas, sino en general, pero el derecho internacional de aguas también. Es decir, la soberanía hoy por hoy es un elemento absolutamente ineludible, no tenemos una estructura de organización social sustitutiva del Estado y por lo tanto conviene no descartarla mientras no la tengamos para garantizar la satisfacción de las necesidades humanas, pero esa soberanía llevada a una visión excesivamente radical plantea dificultades, por ejemplo, para la gestión de los grandes intereses comunes o de los bienes públicos globales. Aquí se ha mencionado en varias ocasiones el cambio climático y el cambio climático es el ejemplo por naturaleza. La soberanía sigue siendo un obstáculo fundamental que tiene su reflejo en el régimen jurídico internacional de lucha contra el cambio climático y que desde luego, quieran o no, sigue estando presente de manera radical en el famoso Acuerdo de París del año 2015. Bueno, pues eso se traslada al derecho internacional de aguas, en la medida en que, como veremos después, el derecho internacional de aguas, como consecuencia de esa soberanía, tiene un elemento que reduce, digamos, su aportación o que matiza su aportación a la garantía de la seguridad hídrica. Es decir, de cara a garantizar la acción en esos planos que nos permita alcanzar el estadio de la seguridad hídrica, el disponer de un marco normativo claro, yo he añadido, y equitativo. Claro, es que si no es equitativo, a largo plazo será insostenible, es decir, terminará generando la reacción de aquellos que se sienten perjudicados. Bueno, pues el disponer de un marco normativo claro y equitativo es el factor fundamental para garantizar lo que he dicho anteriormente en esa aproximación cooperativa, que las aguas compartidas por varios estados no son germen de conflicto, sino que son un motor de cooperación, son un incentivo para la colaboración entre los estados de cara a la gestión adecuada de ese recurso esencial. Pero claro, conviene que tengamos en cuenta que el derecho, he dicho, es un instrumento social y el derecho además suele ir detrás de las decisiones de naturaleza política, podríamos decir. Es decir, el derecho es esencial, pero necesita una fase previa. Es lo que ahí yo he llamado, por darle un nombre, conciso, la diplomacia del agua. Es decir, necesitamos que los estados
cuando se aproximan a la gestión del recurso hídrico compartido entre varios de ellos, lo hagan con un ánimo de cooperar, es decir, establezcan una diplomacia, un contacto, una negociación entre ellos que vaya basada más hacia la dimensión, hacia la aproximación de la gestión y no tanto hacia la aproximación securitaria de garantizarse el acceso al recurso y el que venga detrás que haga lo que pueda. Es decir, solo, lógicamente, con esa orientación es como luego se podrá construir un derecho, un marco normativo que aporte lo que debe aportar de cara a esa seguridad hídrica. Y por todo eso, y repito algo que ya estaba diciendo, he dicho, la seguridad hídrica o es internacional o no será. Es decir, la seguridad hídrica interna en la mayor parte de los casos no será posible sin que haya garantizada una seguridad hídrica internacional en muchos países, porque precisamente una buena parte de su recurso hídrico disponible es compartido con varios estados. Hay ejemplos muy significativos y como estamos en el ámbito latinoamericano, a mí se me ocurre, por ejemplo, el caso de Paraguay, que es un estado que más del 90% de su territorio está incluido en cuencas hidrográficas transfronterizas. Entonces, a nadie le extrañará que se diga que estados como Paraguay u otros muchos, o no necesariamente con ese grado de involucración del territorio en cuencas internacionales, sino incluso menor, o garantizan a través de la cooperación con sus estados vecinos una gestión adecuada de esas aguas compartidas, o difícilmente podrán garantizar a sus ciudadanos la satisfacción de esa seguridad hídrica. Las aguas interiores no van a darles margen para alcanzar ese estadio. Y aquí entro ya en la segunda parte, podríamos decir, aunque no hay una solución de continuidad, entro en la segunda parte, que es eso que decía anteriormente de la aproximación micro y la aproximación macro. Es decir, hasta ahora hemos estado viendo qué es el concepto de seguridad hídrica desde la perspectiva de los planos de acción y cuál es la trascendencia que tiene el derecho internacional de aguas de cara a su satisfacción. Y ahora entramos en, bueno, ¿y cómo podemos valorar en qué estadio nos encontramos desde una perspectiva global para saber si el derecho internacional de aguas está en buenas condiciones para responder a ese paradigma? Y en segundo lugar, una vez alcancemos esa conclusión o no, ya veremos, qué instrumentos, como ejemplo concreto, qué instrumentos del actual derecho internacional de aguas pueden servirnos en pos de ese objetivo de la seguridad hídrica. Por lo tanto, empezamos con esa aproximación macro que empieza en el último punto de esta pantalla, que empieza con la descripción de un rasgo característico todavía hoy del concepto, del derecho internacional de aguas, y que, como he dicho anteriormente, minusvalora, reduce su papel en pos de la seguridad hídrica, que es el relativismo del derecho internacional de aguas. El relativismo o el particularismo. Relativismo o particularismo que en realidad es una manifestación de algo a lo que me refería anteriormente, que es el papel de la soberanía. Es decir, ese relativismo es la consecuencia de lo que se puede identificar como una aproximación estatocéntrica. ¿Qué quiere decir? Pues como una aproximación del acceso a esos recursos hídricos compartidos desde la perspectiva exclusiva de cada estado, al menos en principio. Es decir, los estados, cuando se aproximan a la gestión de los recursos compartidos, de los recursos hídricos compartidos, lo hacen con una primera premisa, que es la de garantizar sus intereses en primer lugar. Y eso lleva a que, por ejemplo, los estados tiendan, todos, no estoy pensando en ninguno, tiendan a ser reticentes en cuanto a la aceptación de reglas generales aplicables a todos los casos que eliminen su ventaja en un caso concreto. Estoy pensando, por ejemplo, en los estados de aguas arriba, que intentan resistirse al establecimiento de principios sin ningún signo de duda, que les impongan reglas generales que les obliguen, por ejemplo, o que les limiten en cuanto al acceso a esas aguas que primero pasan por su territorio. Es decir, en realidad, el derecho internacional de aguas, adelanto, diré a continuación, ese relativismo ya no está a ese nivel. Es cierto que se ha ido reduciendo, pero todavía está presente. Bueno, pues ese derecho internacional de aguas debe esa característica del particularismo, del relativismo, a una concepción de la soberanía en términos absolutos. Es decir, pasa por mi territorio, soy soberano y por lo tanto la consumo, la uso, la utilizo como estime oportuno. Las consecuencias que pueda tener posteriormente para otros estados que compartan conmigo ese recurso no me son achacables. Y eso conlleva que ese concepto de soberanía, como decía anteriormente, se convierte en un auténtico obstáculo para la gestión adecuada desde la perspectiva de la cooperación de ese recurso compartido.
Y sin embargo, esa concepción absoluta de la soberanía choca con la realidad. Choca con la realidad no solo, como ocurría desde el primer momento, porque eso genere un germen de conflicto, sino incluso porque ni siquiera esos estados de aguas arriba están absolutamente libres de la importancia de cooperar para gestionar ese recurso con los demás, porque ese acceso al recurso está condicionado por una serie de factores, por una serie de elementos que limitan el acceso, que pueden limitar el acceso al recurso, también para los estados de aguas arriba, pero que tienen que ser tratados de manera global necesariamente, que tienen que ser tratados de manera indiscutible con una aproximación global. He puesto el ejemplo más claro, el cambio climático. Por mucho que sea estado de aguas arriba, el impacto en cuanto a la disponibilidad del recurso que deriva del incremento de las temperaturas, pues va a terminar también por afectar a los estados de aguas arriba. Es decir, esa concepción absoluta de la soberanía choca con la realidad de la necesidad de evitar que se generen conflictos y con la realidad de factores ajenos incluso al propio acceso al recurso en sí mismo, pero que condicionan claramente el acceso a ese recurso. Y pasamos, si me voy acercando al momento final para poner fin a la exposición, por favor, Tatiana, no tengáis ningún problema en darme un aviso, porque desde aquí se pierde un poco la perspectiva del tiempo al estar aislado. Vale. Bueno, decía, particularismo, relativismo que se ha ido reduciendo. Había una famosa película de los años 50 de cine norteamericano que era El increíble hombre menguante. Bueno, pues podríamos decir que el relativismo tiene carácter menguante, se ha ido reduciendo, pero esta presentación intenta poner de manifiesto que se ha ido reduciendo, pero no ha desaparecido. Y me voy a intentar explicar. Es verdad que se ha ido reduciendo porque, en realidad, a partir de un momento determinado, fundamentalmente a partir de la Convención de Nueva York, el derecho de los usos de los cursos de agua para fines distintos de la navegación, esa convención del año 97 que aparece recogida en la presentación, se han ido consolidando progresivamente, si bien es cierto que todavía no del todo, como veremos, se han ido consolidando progresivamente una serie de principios que lo que pretenden precisamente es establecer soluciones que se aplican con carácter general. Es decir, reducir el margen de maniobra en cada caso concreto, lo ideal sería eliminarlo, pero reducir el margen de maniobra para que aquellos estados que están en posición de ventaja, sea porque son estados de aguas arriba, sea porque son estados más poderosos, porque tienen mayor capacidad militar, etcétera, etcétera, no terminen imponiendo marcos normativos a los demás que no sean equitativos. Es decir, eso en el fondo repercute, como decía anteriormente, en una reducción a través de una gestión adecuada de las aguas compartidas como factor de conflicto. Los principios que aparecen recogidos en la Convención de Nueva York, imagino que son conocidos por la mayoría: uso equitativo y razonable, prohibición de causar daño, obligación de cooperación, protección del recurso, etcétera. Y esos principios vienen a dar referencia, vienen a dar respuesta o vienen a plantear un comportamiento adecuado para actuar en cada uno de los planos que anteriormente hemos identificado de la seguridad hídrica: acceso, disponibilidad, calidad y protección frente a los riesgos del agua. Pero claro, decía, lo malo es que el relativismo se ha reducido, pero no ha desaparecido totalmente, ni mucho menos, y ello por diferentes razones. Bueno, he mencionado la Convención de Nueva York en el ámbito universal. En el plano regional europeo no hay ningún gran tratado todavía en el ámbito latinoamericano, pero en el ámbito europeo, que tiene una serie de elementos distintos, comenzando por la mayor fragmentación política. Hay un número, en un territorio mucho menor geográficamente, hay un número mucho mayor de estados, y eso obliga a una serie de dinámicas de cooperación necesariamente. Bueno, pues decía, en el plano regional europeo se podría hablar del Convenio de Helsinki del año 1992, o se podría hablar de la Directiva Marco de Aguas en el marco del derecho de la Unión Europea, que luego apuntaré algo. Aunque no me falta mucho, me dará tiempo para apuntar algo. Y decía, la Convención de Nueva York, como el Convenio de Helsinki del año 92, son tratados marco. ¿Y qué ocurre con los tratados marco? Pues los tratados marco lo que significa es que no unifican un sector normativo, sino que lo armonizan. Es decir, hay una especie de toma en consideración, claro, como no podía ser de otra manera, del relativismo imperante y de los intereses de los estados, que lleva a decir, bueno, como es ilusorio, podríamos pensar, que a corto plazo acabemos con ese interés de los estados en garantizarse un cierto margen de maniobra, vamos a ir progresivamente intentando implantar
esos principios de manera, pues, como decía, progresiva. Y entonces ese tratado marco tiene un artículo muy importante, el artículo 3, ese convenio de Nueva York sobre el derecho de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, tiene un artículo 3 que en realidad lo que pone de manifiesto es la coexistencia entre el desarrollo progresivo de esos principios generales y el mantenimiento de un cierto relativismo. Mantenimiento de un relativismo que se debe única y exclusivamente a que los estados quieren que se mantenga ese margen de relativismo. Es decir, el derecho internacional per se no tiene ninguna carencia de partida, sino que responde a los intereses de los estados. Y ese artículo 3 es lo que da lugar a esa referencia que aparece recogida en la presentación de los acuerdos de curso de agua, en donde la Convención de Nueva York y el Convenio de Helsinki repite más o menos la solución, le dice a los estados, estos principios serían recomendables como principios esenciales, incorpora estos principios a cada uno de los acuerdos que adoptes en relación con cada uno de los cursos de agua, luego me referiría al concepto de curso de agua en el derecho internacional, que celebres con tus estados vecinos. Es decir, introduce estos principios y adáptalos a las características del caso concreto. Y decía, el relativismo se mantiene porque los estados quieren y eso se pone de manifiesto precisamente en relación con la participación que hay en la Convención de Nueva York de cursos de agua internacionales. La convención llega a entrar en vigor en el año 2014, pero podríamos decir que entra en vigor pero poco. Es decir, entra en vigor porque se alcanza el número de ratificaciones que se exigía. Si no me equivoco, se exigía que tenían que ser 37 estados. Bueno, pues se ha alcanzado un número básico, pero, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, ningún estado ha ratificado la Convención de Nueva York y tan solo 2 la han firmado, si no me fallan las cuentas. Uno era Venezuela en el año 1997 y el otro era Paraguay, quizá, digamos, condicionado por lo que decía anteriormente, en el año 1998. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque han estimado que no responde a sus intereses en cuanto a estados soberanos, pero eso no consiste en que solo los estados latinoamericanos tengan eso en cuenta, ni muchísimo menos todos, pero bueno, teniendo en cuenta evidentemente dónde se desarrolla esta conferencia, creo que es un ejemplo muy revelador. Es decir, eso no impide que la Convención de Nueva York haya tenido su papel y que esos principios sigan teniendo sus efectos e influyan en los tratados anteriores y posteriores de gestión de las aguas compartidas, porque los principios que aparecen recogidos en la Convención de Nueva York se han ido consolidando como normas consuetudinarias internacionales que son exigibles prácticamente a todos los estados. Pero el hecho de que no se haya celebrado un tratado o que los estados no hayan querido participar en la Convención de Nueva York, creo que es bastante revelador. Y decía... y ese relativismo exige en realidad, para acabar con ese relativismo, el derecho tiene un margen de acción limitado, porque el derecho está condicionado previamente a la diplomacia hídrica. Y en ese sentido van apareciendo nuevos paradigmas, nuevos enfoques de cómo tendrían que aproximarse los estados a la gestión de las aguas compartidas. Uno muy reciente, que tiene mucho éxito, principalmente en la doctrina anglosajona, sobre todo norteamericana, es ese de hidrosolidaridad, que es presentado como algo novedoso cuando en realidad es podríamos decir, es una actualización, es una secuela, como se diría en el símil cinéfilo, de un concepto muy anterior, que es el de la comunidad de intereses, que el Tribunal Permanente de Justicia Internacional en el año 1929 defendía en su sentencia de la Comisión del Río Oder. Es decir, que los estados se aproximen a las aguas compartidas teniendo en cuenta la comunidad de intereses que confluyen en la gestión de esas aguas compartidas como garantía para que en lugar de conflicto lo que gestionemos sea un marco de cooperación que permita la satisfacción de los intereses de todos. Pasamos a la siguiente. Es decir, que lo que se propone con esa hidrosolidaridad en realidad es una modificación. Ya sé que esto es un poco como se dice en España, pedir peras al olmo. Es un poco un deseo pío que luego se enfrentará con la realidad, pero bueno, por pedir que no quede. Como nos vamos acercando a las Navidades, Papá Noel, en su caso, ya nos dará o no satisfacción a lo que pedimos. Se trata de modificar la aproximación estatocéntrica. Yo aquí llamo la atención, no estoy planteando, porque sería ilusorio y además un tanto inconsciente, eliminar el concepto de soberanía. No conviene eliminar conceptos sin tener sus elementos o conceptos sustitutivos que nos garanticen la necesidad de satisfacción de intereses colectivos. Ni siquiera quiero eliminar la soberanía, ni quiero eliminar los estados, ni mucho menos. Simplemente se trata de ver que la soberanía llevada a términos absolutos
lo que genera es que en lugar de movernos hacia la cooperación, nos vamos hacia el riesgo de conflictos. Y entonces se plantea esa idea de la soberanía cooperativa, que en realidad no se plantea solo o tanto en el derecho internacional de aguas, aunque nos sirva para esto, sino que se plantea en relación con toda la gestión internacional de los bienes públicos globales, de los recursos compartidos por varios estados, empezando, por ejemplo, por el clima mundial, en el marco de la lucha contra el cambio climático. Bien, y decía, he estado puntualizando algo respecto de ese relativismo en el plano regional, comentaba el latinoamericano respecto de la participación del convenio de Nueva York. No voy a ser yo quien entre en un análisis del marco latinoamericano, evidentemente, teniendo en cuenta el marco en el que me encuentro, porque hay especialistas que lo conocen infinitamente mejor que yo, y por eso me voy a centrar en el que conozco un poco más, que es el europeo, en donde se dan una serie de fenómenos, una serie de circunstancias particulares, que en principio parece que llevarían a que ese relativismo se haya reducido, se haya mitigado todavía más, y que podemos considerar que sí, pero que ni mucho menos ha desaparecido. Es decir, no hemos terminado de eliminar esa posibilidad de que los estados tengan esa aproximación, entre comillas, vamos a llamar egoísta, a la gestión de los recursos hídricos, y por lo tanto se generen esas expectativas de conflicto. Decía, hay unas circunstancias particulares en el ámbito europeo y sobre todo ha sido mencionado en una intervención anterior la Directiva Marco de Aguas, sobre todo en el marco del derecho de la Unión Europea. Es que el derecho de la Unión Europea es un derecho internacional absolutamente especial en el marco de una organización de integración, porque tiene dos rasgos que no tiene ningún otro sector del derecho internacional, el de la primacía y el efecto directo. Es decir, las normas adoptadas por las instituciones europeas se integran directamente en el derecho interno de los 27 estados, y no solo eso, sino que se integran con un rango de primacía en la escala jerárquica de las fuentes de cada uno de esos ordenamientos internos. Y un tercer elemento es que además en el ámbito de la Unión Europea hay una jurisdicción, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, que permite, es decir, que no puede ser eludida por los estados, como puede ocurrir respecto pues, por ejemplo, respecto de la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la Haya, que tiene que contar con la previa aceptación de la jurisdicción de la propia Corte por cada una de las partes. Aquí todo eso no funciona, eso ha sido hecho al principio, y pronto plantea unos elementos que favorecerían, al menos teóricamente, el establecimiento de una serie de soluciones generales aplicables a todos los casos. Sergio, y sin embargo, tenemos que ir redondeando para ir cerrando, para que quede espacio para las preguntas. Pues me queda una sola presentación con que voy muy rápido. Pervivencia de ese relativismo y lo dejo lanzado, y si hay alguna pregunta estaré encantado de responderlo, por ejemplo, en la Directiva Marco de Aguas, en donde en realidad el principio de unidad de cuenca se matiza, y la gestión que se hace en base a esas cuencas o demarcaciones hidrográficas que ha sido mencionada no es una gestión de planificación única, sino simplemente de planificación compartida si los estados lo tienen a bien. Y voy muy rápido y así cumplo con el tiempo. Una aproximación micro, algunas herramientas, esas dos que mencionaba allí, y pasamos a la siguiente presentación. Es la penúltima, la última son unas conclusiones muy rápidas, son la cuenca hidrográfica y la variabilidad del recurso. La cuenca hidrográfica porque la gestión por cuencas permite responder a los 4 planos de acción. Y sin embargo, el relativismo se pone de manifiesto en que el concepto de cuenca hidrográfica en el ámbito del derecho internacional ha sido muy problemático por las consecuencias que la gestión por cuencas internacionales tiene respecto de la soberanía territorial de los estados. Eso ha llevado a que, por ejemplo, la Convención de Nueva York no incluya el concepto de cuenca, sino el de curso de agua internacional, que viene a ser algo parecido, pero que se identifica precisamente para evitar esos problemas del concepto de cuenca. Y ese relativismo se manifiesta, por ejemplo, en los organismos de cuenca internacionales, en donde, como ya he dicho, ni siquiera se establece la posibilidad de la planificación única de las cuencas compartidas, ni en el contexto del marco de la Unión Europea, que parecería que era un marco privilegiado para eso. Y respecto de la variabilidad del recurso, me limito a poner 2 ejemplos, porque los tratados de aguas suelen ya contener mecanismos que permiten dar respuesta a necesidades específicas en supuestos fundamentalmente de escasez. De inundación también, pero fundamentalmente de escasez. Ahí he puesto el Tratado Estados Unidos-México del año 1944, que permite una reasignación de caudales, si bien de nuevo hay una cierta relativización, porque no da la misma respuesta en el caso de que la parte que tenga problemas por sequía sea Estados Unidos o México. Como podéis imaginar, es mucho más favorable el caso de Estados Unidos, que es más grande y además es estado de aguas arriba. Y termino, Tatiana, una última presentación, son unas conclusiones
en donde, bueno, pues se trata simplemente digamos, de recapitular lo que ha venido siendo toda la presentación en las 7 pantallas anteriores, en donde vamos avanzando, vamos dando pasos, el relativismo en el derecho internacional del agua se va reduciendo. Eso nos permite, a través de esos principios generales, estar en mejores condiciones para responder a la seguridad hídrica desde la perspectiva de la gestión. Existen instrumentos que son muy interesantes para eso, pero seguimos teniendo límites porque los estados siguen teniendo una especial preocupación por intentar garantizar sus propios intereses, y a eso es a lo que debe tender esa nueva forma de actuar que se propone, la hidrosolidaridad, que en realidad, como decía, no es tan nueva, sino que ya ha sido inventada con anterioridad. Y aquí lo dejo. Espero que quede tiempo suficiente para vuestras preguntas y estaré encantado de intentar responderlas en la medida de mis posibilidades. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Una interesante exposición sobre el derecho internacional público, especialmente en todo lo que es cuencas intrafronterizas. Ya sabrás que en Chile tenemos poquita, Sí. así que a nosotros no nos pega tan fuerte eso, pero sí las preguntas han estado rondando en torno al cambio normativo que hemos vivido y experienciado en Chile con la reforma al Código de Aguas y cómo ello se ajusta o no a los principios, a estas 4 A's que decías tú en tus siglas americanas, ¿cierto?, de la seguridad hídrica. En eso hemos estado, se han ido dando las preguntas esencialmente. Entonces te quería comentar, o sea, nosotros justamente el año 2022, este año, el 6 de abril, se incorporó la ley 21.435 que hace muchos cambios en materia de agua, especialmente la priorización del consumo humano y el saneamiento, en otorgarle nuevas herramientas a la administración para proteger, ¿cierto?, las aguas, y en moldear también el derecho a aprovechamiento, en hacerlo temporal, en hacerlo susceptible de caducidad por su no inscripción y susceptible de extinción por su no uso efectivo. Pero más que nada en lo que tiene que ver con la priorización del consumo humano, porque yo creo que ahí hay un punto bastante interesante que se acerca, ¿cierto?, a este concepto de seguridad hídrica que tú nos comentabas en tu presentación. O sea, en primer lugar, ¿cierto?, ahora todo lo que sean solicitudes para el consumo humano van a estar priorizadas, es decir, no van a entrar a la lógica mercantil del remate. Por ejemplo, no va a haber, que es una subasta, en el caso vuestro, ¿cierto? Vendría a ser una subasta de solicitudes, sino que van a estar priorizadas. Y el presidente de la República podrá constituirlos directamente. Ese es un gran cambio para asegurar, ¿cierto?, la disponibilidad del agua para el consumo humano. ¿Cómo lo ves tú desde afuera, un cambio tan radical para nosotros como ese? Ya luego te voy a ir explicando otros cambios que se han integrado, ¿cierto?, especialmente en épocas de sequía, cuando haya declaratoria de escasez hídrica. Por ejemplo, cada vez que dentro de un acuerdo de redistribución exista una empresa prestadora de servicios sanitarios, se le va a tener que otorgar toda la dotación necesaria para que abastezca a la población, por ejemplo. O sea, hasta todo este principio de priorizar el consumo humano. ¿Cómo lo ves tú en relación a la seguridad hídrica? Bueno, a ver, todo lo que yo he estado explicando en realidad se refiere a las aguas compartidas principalmente, pero el derecho internacional de aguas tiene una segunda virtualidad, que es el intento de incorporar en el plano interno determinadas herramientas que por razones distintas se han ido creando en el plano internacional. Por ejemplo, la planificación hidrológica es un buen ejemplo. Eso que estás planteando como modificación casa perfectamente con lo que se ha producido, por ejemplo, en la propia Convención de Nueva York. Yo decía anteriormente, por ejemplo, el principio de la utilización equitativa y razonable como principio que en una primera aproximación nos llevaría a pensar que casa perfectamente con la seguridad hídrica. Y sin embargo decía, pero aún así hay relativismo. ¿Por qué? Pues porque el artículo 6 de la Convención da una serie de factores para ver qué es lo que se entiende por equitativo y razonable, muy amplia. Entonces, cada Estado recoge aquellos criterios que estima oportunos, con lo cual lo que es equitativo y razonable depende de cada caso y de quién está en mejores condiciones. Pero hay una salvedad. El párrafo 2 del artículo 10 dice, todos esos criterios funcionan en el mismo nivel, menos uno, que es el del aprovisionamiento de las poblaciones. Es decir, el garantizar el acceso al recurso básico para la supervivencia. Es decir, lo que me da la impresión desde ese
conocimiento un poco paralelo, digamos, o lejano de las nuevas modificaciones del derecho chileno, es que efectivamente está casando perfectamente con todos esos principios que recoge la Convención de Nueva York. Claro, en el caso chileno, tú misma decías, Tatiana, que no hay aguas compartidas, esa pared que tenéis allí que os separa de Argentina, claro, tiene un efecto aislante en este caso, pero hay una serie de conceptos añadidos, porque de lo que se trata es de establecer principios que garanticen que se hace referencia, por ejemplo, a fenómenos con una influencia decisiva y que no son estrictamente seguridad hídrica, pero están afectados por ese enfoque cooperativo de la soberanía. Mencionaba el cambio climático. El cambio climático lo sufre Chile, como Argentina, España o cualquier otro país. Y entonces, bueno, de lo que se trata es ir intentando establecer marcos comunes. La evolución, desde luego, me parece perfectamente conforme a lo que marca el derecho internacional, a pesar de que el derecho internacional, como decía, se refiere a las aguas en el plano compartido transfronterizo y no necesariamente, aunque es un objetivo también a conseguir, a lo que ocurre en el plano interno de los estados. Claro, exactamente, sí. Bueno, nuestras transformaciones han sido netamente internas, no tenemos convenios con Argentina ni con otros países transfronterizos por temas de agua, no tenemos en la práctica. Ahora, fijaos, aquí sin embargo la situación es totalmente la contraria, porque nosotros en una zona extraordinariamente seca, como es la parte central, digamos, de España, todos los grandes cursos de agua, todos los grandes ríos son hispano-portugueses, todos. Por cierto, en todos con un elemento interesante para nosotros. España siempre es estado de aguas arriba. Entonces, claro, imagináis que los amigos portugueses tienen un gran interés en establecer marcos de cooperación compartidos para garantizar que la explotación irracional, que no estoy proponiendo, sino todo lo contrario de España respecto de esos recursos, pues los privase del acceso a un recurso básico. Muy bien. Ha llegado una pregunta también para ti que dice lo siguiente: se ha hablado poco de la resolución de conflictos en Chile a escala de cuencas y de forma más expedita que el paso por tribunales de justicia. El caso del relativismo internacional me recuerda a lo que sucede en cuencas chilenas divididas en secciones, donde se aprecian conflictos entre la sección de cabecera y las ubicadas aguas abajo. ¿Qué nos podría aportar el derecho internacional al respecto? Tú sabes, Sergio, que nosotros tenemos nuestras cuencas principales divididas en distintas secciones, en que la primera sección, cierto, goza siempre de mayor privilegio que la última sección, que se va quedando sin agua, porque nuestros ríos, cierto, vienen de cordillera a mar. Entonces, tenemos ese problema. Entonces, esta persona te hace esta pregunta y diciendo cómo se podría cooperar a través del derecho internacional y el caso de este relativismo que tú haces ver en lo que nosotros tenemos internamente, porque pareciera que nosotros en definitiva estuviésemos divididos en tres países, o sea, el de cabecera, el de centro y el de desembocadura, en definitiva, en muchas ocasiones. Pues fíjate, yo imagino que la división en secciones de cada cuenca es una cuestión de cultura jurídica, política, incluso histórica en Chile. Hombre, desde la perspectiva de la gestión de cuencas como una unidad, no parece la mejor solución. No. Aquí también tenemos conflictos. En este caso, en España las cuencas no están... Bueno, antes se hablaba de las cuencas internas, las cuencas intra e intercomunitarias. Las cuencas no están divididas en secciones. Aquí los problemas se nos plantean entre cuencas, en trasvases, etcétera. El derecho interno tiene una ventaja respecto del derecho internacional, y es que los mecanismos de solución de diferencias son obligatorios. Es decir, el recurso a los tribunales de justicia en el derecho interno no tiene margen de negación, de negativismo. Sin embargo, en el derecho internacional sí. Como decía, Nicaragua y Costa Rica, que últimamente nos están dando bastante juego en la Corte de la Haya en materia de aguas, pues van a la Corte de la Haya porque los dos aceptan ir a la Corte de la Haya. Si uno de los dos aceptase o rechazase ir allí, pues la Corte de la Haya no se podría pronunciar. Es decir, desde el punto de vista de la solución de diferencias, el derecho internacional tiene una limitación mucho más importante que el derecho interno. Yo creo que aquí al derecho chileno quizá le resultaría más interesante, más que el derecho internacional, el derecho comparado. El de la búsqueda de determinadas soluciones en otros países con problemáticas y situaciones más o menos similares y que, pues a lo mejor por razón de que el conflicto se ha planteado con anterioridad, pues puedan tener una solución que pueda ser útil.
Digo, en el caso del derecho español, pues hombre, la cuenca, nosotros tenemos las famosas confederaciones hidrográficas. De hecho, la confederación hidrográfica más antigua del planeta está situada 2 calles más allá de donde yo me encuentro ahora, es la Confederación Hidrográfica del Ebro del año 1926. Allí se gestiona todo como una unidad única, o sea, la gestión es centralizada. Es la única manera de intentar evitar que, claro, la sección primera que tiene esos privilegios termine abusando, entre comillas, en cuanto al acceso al recurso de la sección última, que por lo tanto pues, va a estar un poco a expensas de lo que la primera quiera, la primera y la segunda. Exacto, exacto. Sí. Bueno, Sergio, yo creo que ha sido muy, muy productivo. Nos ha encantado tu presentación. Creo que para nosotros estamos años luz de llegar a lo que ustedes tienen, pero vamos de a poco con nuestros cambios e intentando, ¿cierto?, adaptar el proceso del cambio climático a través de nuestra legislación interna. Así Bueno, que, el placer ha sido mío, muchísimas gracias. Solo espero que en algún momento esto se pueda hacer, pero en persona, para poder estar en Santiago, en Chile. claro, Bueno, lo de estar años luz, la necesidad hace virtud. España es un país con problemas hídricos desde la llegada de los romanos e incluso con anterioridad, y ante eso pues no queda más remedio que aguzar el ingenio. O sea que como ahora esto nos está obligando a todos vamos a ser igualmente capaces de intentar avanzar hacia soluciones más aceptables. O sea que muchísimas gracias muchísimas y ha sido gracias. un placer. Ha sido un placer también. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ya nos vemos pronto. Eso es. Gracias. Gracias.